Fran Simón, economista y asesor financiero, bienvenido a la segunda dosis de Periodista Digital. Muy bien, un placer. Muchas Eh, gracias. Hay muchísima tela que cortar con todos estos datos del desempleo, ha habido muchísima polémica, algunos dicen que están maquillados, otros que no. Nos gustaría conocer su opinión. ¿Están realmente estos datos del paro maquillados para mejorar la imagen de Sánchez? Pues desgraciadamente hemos de decir que los datos del paro están maquillados y son mentira. Eso es una pena porque desgraciadamente es degradar una institución más que, como todas las que toca Sánchez y su gobierno, pues van mintiendo con los datos. Ya anticipamos, y puedo anticipar desde aquí, que los datos que nos dan del IPC son también mentira, pero en lo que compete a los datos del paro, perdón, está muy claro que lo que no puede ser es que pongas en el paro a gente o quites del paro a gente que está en el paro. Es decir, cuando estos computan, cuando uno ha trabajado una vez en el año, pero está en su casa ahora mismo en el paro y es un fijo discontinuo, lo cuentan como un trabajador. O cuando uno está estudiando, lo cuentan como un trabajador o formándose. Entonces, claro, partiendo de esa base es mentira. Perdón, si estos fijos discontinuos se consideraran como anteriormente y se consideraran como paro, ¿qué escalada veríamos en los datos? Bueno, estamos hablando de más de 3 millones de parados en España. Muchos más de 3 millones de parados. Es que, claro, aquí el problema no solo es los datos del paro, sino los datos de afiliación. Es decir, ¿cuántos cotizantes tenemos? Cada vez tenemos menos cotizantes, que eso es un dato el que hay que ver. Y claro, cuando estamos hablando de más de 3 millones de parados, cuando empiezas a sumar y escalar todo eso y puede llegar casi a los 3.300.000, 200 y pico mil, pues hombre, evidentemente es una vergüenza. Es una vergüenza que el gobierno nos intente, en fin, dar unos datos que no son ciertos. Que no son ciertos. Todo para esconder una crisis aberrante, que es la que tenemos encima. ¿Existe alguna previsión de cómo puede evolucionar este mercado, este sector laboral a lo largo del 2023? Si se prevé que sigan habiendo una bajada o si realmente estos fijos discontinuos pueden seguir salvando un poco el salvavidas de las estadísticas. Yo me gustaría volver a incidir en esto. Es que un fijo discontinuo que está no está trabajando, es un señor que está en el paro. O sea, no podemos aceptar, en ninguna democracia del mundo se aceptaría como verdad una mentira como esta. Eso es que es así, no hay otra explicación. Oiga, ustedes le pueden llamar como quieran a la gente que no está empleada y puede meterla en la casilla que quiera, pero el dato y el hecho es que son gente que está parada, desempleada, no están trabajando. Lo demás son mentiras. ¿Y qué es lo que va a pasar el año que viene? Pues o este año ya. Lo que va a pasar es muy fácil. Que desgraciadamente, debido a la crisis, estos datos van a aumentar. Y van a aumentar en todos los sectores y en todos los campos que ellos han puesto, con las notas que ellos han puesto y con los nombres que ellos han puesto. Vamos a ver cómo lo resuelven. Subsidiar por subsidiar a todo el mundo tiene un límite. Y cambiar el nombre y los datos a la gente tiene un límite. Vamos a ver cuánto es el punto de ese límite, claro. Otra de las triquiñuelas, para así llamarlos, que ha hecho el gobierno es jugar un poco con el precio de los alimentos. Sin embargo, no todos de ellos. Escogió puntualmente aquellos que más le conviene y luego por la parte de atrás puso un impuesto al plástico que lo que recorta por un lado lo dispara por el otro. Quería preguntarle si usted considera que realmente en el bolsillo de todos los españoles se está notando esta reducción en el coste de los alimentos. En el tema del IVA a los alimentos otra vez nos están engañando. No se puede cobrar un impuesto a los alimentos, igual que no se puede cobrar un impuesto por respirar y no se puede cobrar un impuesto, o no se debe cobrar un impuesto al agua. Pero desde luego el precio de los alimentos, que nos influye a todos, no se ataca como lo quiere atacar este gobierno. Primero, como tú bien has dicho, han puesto un impuesto al plástico. Eso va a hacer que suba directamente el impuesto a los alimentos. Segundo, en esa bajada del IVA se les olvidó meter dos alimentos o dos que básicamente y esto es ironía, no come la gente, que es la carne y el pescado, ¿verdad? Como no comemos carne y pescado, pues a eso se les olvidó bajar de los impuestos. Pero es que además, si quieren hacer realmente una bajada de impuestos y que sea efectiva, tienen que atacar a toda la cadena de suministro. Es decir, desde el agricultor, que es al que le tienen que bajar los impuestos, al transportista, por poner ejemplo, que le tienen que bajar los impuestos, pero no solo la gasolina, las cotizaciones a los autónomos, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, atacando de verdad el problema, veríamos cómo es posible bajar el precio de los alimentos de verdad, de verdad. Ahora, lo que están intentando este gobierno es curar un cáncer, pues, en fin, con un ibuprofeno, y eso es absolutamente imposible. Es demagogia pura y dura política.
Hemos visto que los datos del paro se desmontan por sí mismos con esta trampa del fijo discontinuo, y lo mismo pasa con el IPC, y al mismo tiempo vemos que España sigue siendo una de las pocas economías que no recupera su PIB previo a la crisis del COVID. Quería preguntarle, ¿usted considera realmente que toda esta campaña de propaganda económica que está haciendo el gobierno de Sánchez está funcionando, o por el contrario ya la gente empieza a despertar y a ver que ha sido una gran burbuja, una gran bomba de humo? Hay dos parámetros que a mí me gustaría aclarar en este sentido. Primero, la mentira del gobierno de Sánchez, que es la que traslada a Europa, es una mentira con un recorrido muy corto, es hacerse trampas al solitario, ¿verdad? No pueden decir que el IPC está bajando, que la inflación está bajando en España, cuando no se cuenta el 68% de los contratos eléctricos. No se ha metido en esto, ¿no? Entonces, claro, te estás haciendo trampas a ti mismo. Eso lo va a pagar el propio gobierno, porque cuando realmente la gente ve sus facturas dice, pues es que es verdad, la luz ha subido. ¿Cómo es posible que nos digan que los alimentos, la luz y la gasolina no ha subido? Lo único que la gente tiene que hacer es encender la luz, es echar gasolina en su vehículo y es ir al supermercado a comprar la comida. Claro, luego tenemos la opción B, es engañarnos también a nosotros mismos. Es decir, si antes comprábamos 1 kilo de algo a 1 euro y ahora compramos 1 kilo de algo a ese euro, la gente va a pensar que no ha subido. Pues sí, mire usted, ha subido, lo que pasa es que compra menos cantidad. Esto a las familias les está afectando y mucho, porque claro, ya tenemos datos de millones de familias en España que están cerca de la pobreza más absoluta, ¿verdad? Datos de Cáritas, etcétera, etcétera. Y de gente que tiene caristías a la hora de comer determinados productos, carnes, pescados, huevos, leches, familias y niños. Entonces, esto es tremendo. Y llegará un momento que explotará. Va a afectar seguro a las elecciones próximas que vamos a tener. Eso justamente quería poner el énfasis, porque muchos de los datos a veces parece que hay que contrastarlos o hay que jugar con las estadísticas, y quizás el ciudadano de a pie no tiene el tiempo o el conocimiento para ponerse a desmantelar toda esta propaganda que viene desde Moncloa. ¿Considera que el gobierno puede mantener esta farsa hasta que se realicen las elecciones generales, o por el contrario, cree que es algo insostenible y que ya el ciudadano de a pie nota y considera que es necesario un cambio de gobierno para mejorar la situación económica? Yo creo que eso se va a ver en las próximas elecciones, aunque si bien es verdad que yo disgregaría dos partes. La primera es en las comunidades autónomas, yo creo que ahí le va a pegar un palo a la gente al gobierno importante, y otra es las más cercanas a la gente, que son las de las alcaldías, porque normalmente el voto de alguien a su alcaldía, la de su pueblo, a la de su ciudad, demás, es un voto muy personal. Si bien es verdad que hay un porcentaje de voto al propio partido, pero tiende a ser más al nivel personal. Ahora, otra cosa son en las comunidades autónomas. En las comunidades autónomas ya no es un tema tan personal, ya sí que es un tema más de partido, y yo creo que ahí la gente se van a ver unos datos que van a ser paupérrimos para el Partido Socialista, porque se va a notar que la gente está muy cabreada con esta crisis, ¿verdad? Y es ahí donde se puede de verdad hacer daño al partido que está mal gestionando el dinero de todos. Hemos visto que figuras como Juan Lobato a la desesperada han venido copiando políticas parecidas a la de Isabel Díaz Ayuso. Ha anunciado que quería recortar impuestos. ¿Prevé que mientras más cerca estén las elecciones generales, más veamos a un Pedro Sánchez copiando o apostando por medidas propuestas por el PP? Pues hombre, no lo sé. Probablemente Pedro Sánchez es el mentiroso número 1 de este país. Juan Lobato estaba anteriormente en el Ayuntamiento de Soto del Real y sus políticas fueron desastrosas, absolutamente desastrosas. Para ese municipio, para ese pueblo. Lo que vaya a hacer ahora en la Comunidad de Madrid, no me creo nada de un ser humano que también miente, al igual de Pedro Sánchez. Es un hijo político de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez puede querer copiar las políticas económicas, por lo menos decirlo. Es posible. ¿De verdad hay algún ser humano en este país que le vaya a creer? Cuando es un mentiroso compulsivo y se ha visto. Además, a los hechos me referiré. Vamos a ver qué pasa con la nueva ley de vivienda, que es salvaje para el mercado, y que sus socios de Podemos pues quieren imponérsela a todas luces. Yo, desde luego, de este señor no me creo nada. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis, y seguro que a lo largo del 2023 tendremos mucha tela que cortar en este ámbito. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.